Hoy te voy a explicar cuáles son las herramientas básicas para empezar a pintar en Photoshop. Primero abrí un documento con las características que debe tener un archivo para Digital Painting. Si no las sabes, puedes checar el video que te voy a dejar por aquí en algún lado de la pantalla donde te explico los conocimientos previos que debes tener para empezar a hacer Digital Painting. Bueno, una vez que abriste tu archivo, vamos a practicar con las herramientas más comunes. La primera obviamente es el pincel. El pincel es esta herramienta que está aquí, obviamente con forma de pincel. Y como te puedes dar cuenta, y si ya has manejado Photoshop para otras cosas, cada vez que yo elijo una herramienta aquí en la barra, de este lado aquí arriba, van a cambiar las propiedades para cada una, porque esta precisamente es la barra de propiedades. Entonces, cuando yo elijo el pincel, las propiedades que tenemos son estas. Primero vamos a ver aquí que es el tipo de pincel que tú quieres utilizar. Cuando despliegas esta herramienta, te pone una lista de todos los pinceles que tú tengas cargados en tu Photoshop. Los pinceles que aparecen por default en Photoshop, voy a resetearlos para que puedas verlos. Son estos. Estos que están aquí, que tienen al lado como el iconito de un pincel o de una brocha o de un lápiz, son pinceles nuevos en Photoshop que se llaman pinceles de punta erosionable y son muy útiles a la hora de dibujar o pintar cuando quieres que tu digital painting tenga características parecidas al arte tradicional. Se llaman de punta erosionable porque conforme lo vas usando la punta se va desgastando. Luego tenemos los pinceles por default que ya venían en otras versiones de Photoshop, que son pinceles de texturas, que son pinceles de aerógrafo, que son pinceles difuminados. Entonces, con estos pinceles básicos, incluso si no tienes tú la versión 6 de Photoshop y no tienes los pinceles erosionables, con los pinceles básicos tú puedes terminar muy bien una pintura digital. Te voy a enseñar cómo usarlos. Bueno, si tú no quieres trabajar con los pinceles básicos o necesitas algo más, aquí en este icono del engrane, que es un menú desplegable, puedes reemplazar los pinceles. Aquí tienes toda la lista de pinceles disponibles. Si tú eliges una, por ejemplo, Natural Brushes, te va a preguntar si los quieres agregar, si quieres cancelar o si los quieres reemplazar. Le vas a dar OK. Vamos a darle a agregar. Y a la lista que ya tenía de mis pinceles básicos, hasta abajo se van a agregar los pinceles naturales que yo acabo de elegir. Y así, cuando tú quieras agregar o sustituir tus pinceles, por otra librería de pinceles, únicamente tienes que cambiarlos aquí. Ahora, ¿qué pasa si ninguno de los pinceles que vienen por defecto en las librerías de Photoshop te sirven o te gustan? Tú puedes encontrar librerías de pinceles para descargar online. Muchos artistas digitales comparten sus pinceles para que tú los descargues, y una vez que los descargas, únicamente lo que tienes que hacer es dar clic aquí donde dice Load Brushes, o si tu Photoshop es en español va a decir cargar pinceles. Vas a elegir el archivo que descargaste y entonces te va a volver a preguntar si los quieres agregar o si quieres reemplazar los que ya tienes, y es el mismo proceso. Si tú guardas esos pinceles en la carpeta de pinceles de Photoshop, ya te van a aparecer aquí los que hayas descargado y guardado, y entonces ya nada más tendrás que elegir. Por ejemplo, yo tengo aquí todos los pinceles que utilizo para Digital Painting, entonces únicamente los tengo que seleccionar y yo le voy a decir que los reemplace. Entonces ya tengo aquí todos los pinceles que yo utilizo para hacer Digital Painting. Ahora,
La lista de pinceles aparece con el icono del pincel y después el trazo, pero puedes tú cambiar cómo quieres ver esta lista en estas opciones. Si yo elijo Small Thumbnail, van a aparecer en pequeñito los iconos, iconos grandes, lista pequeña, lista grande y el que yo tenía, que era la vista de trazo. A mí me sirve mucho más esta porque me puedo dar cuenta cómo pintan o cómo es el trazo de los pinceles una vez que se usan. Bueno, eso es en general acerca de pinceles. Después voy a dejarte un tutorial con toda la información acerca de los pinceles. Una vez que tú eliges tu pincel, vamos a elegir este, por ejemplo, que es muy común para hacer digital painting. Con este pincel es muy valioso. Con este pincel puedes terminar una pintura digital completa. Es un pincel tipo aerógrafo y el diámetro, vienen los pinceles básicos de Photoshop en cualquiera de sus versiones, por lo menos desde la CS3. Y bueno, lo vas a reconocer porque viene en un diámetro de 19 píxeles por default y su trazo es como de aerógrafo, tiene un círculo al centro y luego difuminado hacia las orillas. Bueno, una vez que lo eliges, voy a poner un fondo en el cual trabajar. Una vez que lo eliges, aquí puedes cambiar el color frontal. Esta es otra herramienta imprescindible para trabajar digital painting. Ahorita te explico cómo funciona. Y entonces yo voy a crecer el tamaño de mi pincel para que puedas ver el efecto. Entonces puedes empezar, perdón, no cambié el tamaño, puedes empezar ya a pintar. Si te fijas, este pincel en particular me da el efecto precisamente de un aerógrafo, de ir agregando capas ligeras de pintura una sobre otra, y eso es lo que nos ayuda mucho para el digital painting. Ahora, una vez que tú elegiste tu pincel, tienes una herramienta también muy valiosa que es la paleta de personalización de pinceles. Vas a dar clic aquí, su icono es un botecito con pinceles y va a decir pincel o brush. Das clic aquí y aquí tienes todas las características que le puedes cambiar al pincel. Ahorita nada más te voy a explicar la que se llama transfer o transferencia, o en otras versiones de Photoshop se llamaba otras dinámicas. Si tú la desactivas, fíjate cómo cambia aquí abajo el pincel. Si tú la desactivas, lo que estás desactivando es, mira, vamos a seleccionar aquí, que la presión de la pluma controle la opacidad de mi pincel. Vamos a ver la diferencia. Esto te lo explico porque quiero decirte, igual como te mencionaba en el video que te dejé hace ratito, tener una tableta gráfica para digital painting es imprescindible, porque sin ella no puedes activar esta opción y por lo tanto no tienes, fíjate cómo pinta diferente, no tienes la opción de poder dar este efecto. Conforme yo presiono más, entonces mi pincel va pintando, la opacidad de mi pincel se va haciendo más, mayor porcentaje. Bueno, esa es una herramienta, el pincel. Tú puedes ocupar todos los pinceles que necesites. Tienes desde pinceles para hacer trazos hasta pinceles para rellenar áreas de color o para pintar. Otra herramienta que sirve mucho para digital painting es la goma, por lo menos yo la utilizo mucho. Puedes ver cómo yo trabajo con la goma en un video que te voy a dejar por aquí, también en algún lugar de la pantalla. Y sirve obviamente para borrar áreas de tu pintura
pintura o de la capa en la que estés trabajando. Otra herramienta que sirve, bueno, también para la goma tienes la posibilidad de elegir entre toda la variedad de pinceles que tienes cargados, y cualquiera que elijas va a tomar la forma de la goma, y entonces ya tienes más opciones. Puedes cambiar la opacidad para que vaya borrando poco a poco o de una, y puedes cambiar obviamente el tamaño también. Otra herramienta que sirve es el bote de pintura, que sirve para rellenar áreas de color completas, como lo hice yo con esta capa, que es la única que tengo. Otra herramienta que sirve mucho son estas dos, Dodge Tool y Burn Tool. Estas sirven para... se usan en Digital Painting para agregar pequeñas luces y sombras. En realidad no estás agregando luces y sombras, lo que estás es aumentando la exposición o reduciendo la exposición del área con la que trabajas. Es decir, vamos a iluminar o vamos a quemar, por así decirlo, ciertas áreas de nuestra pintura. Mira, ahorita yo estoy utilizando el Burn Tool. Y fíjate, parece como si estuviera pintando en negro, pero no, lo que estoy haciendo es los tonos que ya tengo, quemarlos. Entonces esta herramienta es útil, pero únicamente utilízala para detalles pequeñitos como los ojos, las pestañas, algunas áreas de las cejas, los poros de la nariz. No la utilices para dar grandes áreas de sombra, porque entonces ya te da un aspecto sucio en la pintura. Y el Dodge Tool sirve para lo contrario, para sacar luces. Si te fijas, yo aquí es como si estuviera aumentando la exposición. No estoy pintando con un color encima, simplemente, mira, si yo cambio de tono, ahí se puede notar como lo que estoy haciendo es iluminar esa parte de la pintura. Tampoco esta herramienta la ocupes para grandes zonas de luz, únicamente ocúpala para el brillo de los ojos, igual para algunos brillos en las pestañas, en los labios, pero no te excedas, porque entonces le da a la pintura un aspecto como de no real, como de una mancha blanca ahí encima del color. Entonces también es muy útil para las luces del cabello. Y vamos a ver ahora cómo trabaja el color. Bueno, cuando tú tienes aquí dos cuadritos de color, el primero, el que está enfrente, es el color frontal, que es el color principal con el que vas a trabajar. Si tú ya elegiste un pincel, entonces este color frontal va a ser el color con el que tu pincel va a pintar. Entonces te abre esta ventanita y aquí tienes varias opciones. Una es elegir de toda esta gama de colores. Si te fijas, en esta línea tú vas a elegir la gama que quieres de los rojos, los naranjas, los amarillos, los verdes, los azules, los violetas y los rojos. Una vez que tú elegiste, bueno, yo quiero un verde, yo elijo aquí los verdes, y entonces de acá tienes toda la gama de verdes que van desde el blanco hasta el negro. Esa es una, elegir aquí. Otra opción es buscar en tu paleta de Pantone. Si no tienes una paleta física de Pantone, hay una aplicación increíble, maravillosa para iPhone. No sé si para otros smartphones, yo supongo que sí la hay. Entonces en tu paleta Pantone buscas y ya te dice cuáles son los valores H, S, B, RGB. Este es el número HTML para el color, o los valores CMYK, o los valores LAB. Entonces, una vez que elijas tu color en tu paleta de Pantone, únicamente tienes que copiar los colores que tú quieres aquí en estos espacios. Perdón, los valores que tú quieres aquí en estos espacios, y ya automáticamente se va a seleccionar el color que tú hayas elegido en tu paleta de Pantone. También tienes aquí librerías de color, que son precisamente los Pantone, por si tú no tienes ni la aplicación ni la paleta física de Pantone. Lo que puedes hacer aquí es elegir primero la paleta de Pantone que quieres, ya después eliges el color y aquí te da los valores LAB. Entonces regresas acá y ya pones aquí los valores LAB y puedes
puedes ya tener el color que quieres. Y bueno, incluso cuando tú vas aquí y eliges un color y regresas acá, ya ese color está elegido. Claro que si tienes la aplicación o la paleta física, aquí si te fijas nada más te da el LAB, pero si tú tienes la paleta física, la aplicación te da todos estos valores para que tú puedas elegir trabajar con el que quieras. Una vez que elegiste tu color, puedes elegir Add to Swatches. Esto quiere decir que si tú le aprietas este botoncito de aquí, el color que tú tengas elegido acá, te va a pedir un nombre, le damos OK, y lo va a agregar a esta paletita de aquí. Si te fijas, este color es el verde que yo elegí ahorita. Entonces, para que si tú vas a trabajar mucho con un solo color, si estás diseñando, si tu pintura va a estar basada en esa gama, puedes, para que no trabajes con todos estos números otra vez o tratar de encontrar aquí el mismo tono prácticamente es imposible. Si tú lo añades acá, bueno, ya lo vas a tener aquí siempre, cada vez que abras tu programa, y únicamente lo que tienes que hacer es elegirlo. ¿Qué otra herramienta? Bueno, y algo imprescindible con lo que vas a trabajar en Digital Painting son las capas. Personalmente yo prefiero trabajar en una sola capa para mis obras profesionales, por decirlo así, porque es lo que más se asemeja a una pintura tradicional. Pero si tú todavía no estás muy seguro de tu pintura digital o estás practicando, puedes trabajar en diferente capa cada cambio. Por ejemplo, yo tengo aquí ya mi capa por default y supongamos que yo aquí voy a pintar la primera parte de mi pintura. Digamos que van a ser el tono base de mi fondo, por ejemplo. Entonces yo voy a hacer otra capa y voy a seguir trabajando en la siguiente capa. Entonces yo lo que haga aquí en esta capa, puedo ocultarlo o puedo borrarlo si es que no me gustó. Cada parte de tu pintura digital la puedes trabajar en una capa distinta y después puedes unir las capas en este menú que está aquí a la derecha con Flatten Image o con Merge o con combinar capas. Únicamente seleccionando las capas que quieres combinar, si no son todas, y ya le das en combinar. Y esas son todas las herramientas básicas que debes de manejar para empezar a hacer digital painting en Photoshop. Obviamente este video fue únicamente para decirte cuáles herramientas se utilizan y sus generalidades, pero si necesitas un tutorial acerca de una sola herramienta en particular, no dudes en dejarme un comentario aquí abajo en este video o en mi canal y yo te hago tu tutorial. Y ya, nos vemos en el próximo video. Bye. I should die.